bienvenidos amigos y amigas a otra edición más de su programa La Doctrina del Shock. Yo me gustaría hablar de un tema que viene sonando por ahí, y viene sonando de una manera quizás hasta un poco amenazante, porque el año pasado un grupo de importantes expertos, importantes prohombres, filántropos y políticos famosos escribieron una carta pidiendo que se detenga el estudio del avance de la inteligencia artificial, porque hay que ver los peligros que aquejan a la humanidad. Y ellos están preocupados, entonces les piden a los gobiernos que por favor intervengan para detener el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y alrededor de esto se hacen una serie de documentales, se invita a una serie de expertos a debates en televisoras o en podcasts a comentar pues, los peligros de las fotos falsas, el manejo de la información falsa, la posibilidad de que una foto mientas. Ves un documental donde te cuentan que un niño, que pues, existiría la posibilidad de que un niño hindú en Inglaterra enviar una foto a Pakistán y provocar una guerra nuclear, etcétera, etcétera, por el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, por la manipulación de fotos parecidas a fotos reales o porque las voces se puedan clonar, y esto puede representar un enorme peligro para la humanidad. Bueno, por lo que estoy investigando no es tan así, no hay que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial, sobre todo porque, basándome un poco en el leitmotiv de mi programa, saben que mi programa se llama La Doctrina del Shock, porque estamos en una guerra de quinta generación. Quinta generación es una guerra total que se libra contra todos nosotros por parte de nuestros gobiernos y de las organizaciones internacionales a las que pertenecen. Se está librando contra todos y cada uno de nosotros ahora mismo, y es una batalla por el dominio del espectro completo sobre cada aspecto de tu vida, tus movimientos e interacciones, tus transacciones, incluso tus pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos. La parte más increíble de todo esto es que muy pocos saben que la guerra está teniendo lugar, y mucho menos que son combatientes en ella. Que se realiza a través de una serie de sucesivos shocks, donde pues los poderosos se dan cuenta que manteniendo a la población sumergida en un permanente shock, emulando métodos de tortura ya investigados por la CIA hace años, teniendo a la población mantenida en un shock permanente, económico, social, etcétera, como el que hemos vivido aquí en Venezuela y como el que está viviendo el resto del mundo con las amenazas de guerra, etcétera, etcétera, se puede conducir a la población a donde se quiera y se puede lograr hacer lo que se quiera, ¿no? Y hemos llegado a ese punto de la historia donde estamos actualmente inmersos en un shock permanente y amenaza de guerra nuclear y vaina, y la inteligencia artificial se va a desbocar y el planeta se acaba y va a salir otro virus que no sabemos ni cómo es, pero va a ser peor, y sale otro allá y se derritió un glaciar y sale un bicho por allá venenosísimo y viene un meteorito por ahí y se comunicados en la CIA de que habían extraterrestres y nos tienen así ahora pues en el clímax del shock permanente, ¿no? Y en medio de su shock, pues, el tema de la inteligencia artificial salta como otra amenaza, ¿no? De la humanidad, otra amenaza terrible para otro poco de gente asustadiza, porque, bueno, da bastante miedo ciertas cosas que te cuentan de qué hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este programa es un poco desmitificar esto de la inteligencia artificial, bajar de la nube un poco a la gente que nos ven, la manipulan tanto con la ciencia ficción, y hablar de un peligro más grave, que es la estupidez artificial, la estupidez artificialmente generada en las poblaciones, una estupidez expandida por los medios a través de mentiras, fabricada como una degradación del símbolo, ¿no? Y fabricada como el plástico chino, con microplásticos contaminantes, pero esto es memes, ideas, pequeñas ideas que se van repartiendo a las poblaciones de forma masiva y manipuladora. Ese señor con pinta de gringuito inofensivo de vacaciones con su camisa hawaiana es el aristócrata inglés Richard Dawkins, un biólogo, un celebrado biólogo, autor de un libro bestseller,
que en 1976, en su libro El gen egoísta, formuló la teoría sobre el meme cultural, comparándolo un poco con el gen, ¿no? En la forma en que ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas actitudes, ciertas unidades mínimas de información eran capaces de mimetizarse, de contagiarse, de replicarse y generar pues nuevas formas culturales, ¿no? Para Dawkins, un meme eran las canciones infantiles, las recetas de cocina, los fragmentos de una melodía utilizada para un jingle publicitario, y estas pequeñas formas de información, estas pequeñas formas, se podían introducir en el caldo cultural y producir mutaciones y cambios radicales en el mismo, ¿no? Esta teoría la formuló mucho antes del surgimiento de Internet y los memes, tal y como los conocemos, pero ignora Dawkins, seguramente muy a propósito, el concepto de egregor, que proviene de la teosofía y el ocultismo y se refiere a un ente colectivo creado por la energía y los pensamientos de un grupo de personas. Esto de egregor ha sido rescatado recientemente. Entonces, en este sentido, un egregor puede ser visto como una especie de espíritu grupal o entidad que surge de la energía colectiva de una comunidad o grupo. El concepto de egregor, como hemos dicho, tiene sus raíces en la filosofía y la espiritualidad occidental, mientras que el concepto de meme es una idea relativamente nueva que surgió de la biología evolutiva. Es una de estas formas de reducir ciertas ideas para generar confusión, ¿no? Si los egregores son entidades colectivas, se manifiestan, por ejemplo, en los conciertos, en todos los rituales en los que interviene una gran cantidad de gente. Y actualmente, con la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación masivos, donde la gente no tiene mucho espacio para huir de la influencia del gran hermano o quien sea que dirija y maneje esos egregores, el poder es capaz de generar entidades colectivas a partir de campañas propagandísticas, de imágenes que se repiten, de imágenes terroríficas, de imágenes que se mezclan unas con otras, con las de la televisión, con las de las redes sociales, con las de los noticieros, y pues, son capaces de generar pensamientos colectivos y manipular a la masa en una coreografía global como la que vivimos en el año 2020, donde lograron que la gente saliera a cantar a los balcones, todos los enfermeros del mundo hicieran coreografías sofisticadas, gente poniéndose cosas en la cabeza como loca. Lograron generar egregores siniestros como de película de terror, ¿no? Y vieron hasta qué punto son capaces de movilizar a un gran grupo de personas, ¿no? Este es como el exceso de la propaganda a través del meme y el egregor, dos elementos fundamentales en esta guerra ya de quinta, sexta o séptima generación, que se basa en el engaño, como hemos visto en capítulos anteriores. Que solo una población sumida en una enorme estupidez artificial podría ser víctima de una inteligencia artificial, por ejemplo, que quisiera manipularla. No solo en ese caso, una inteligencia artificial podría tener superioridad frente al espíritu humano. Pero el espíritu humano, digamos que aunque es fuerte y aunque es grande y aunque es muy complejo, ha estado siendo sometido a una serie de bombardeos y estrategias de manipulación, si decimos que la guerra es en la mente. Entonces, bueno, vamos a ver, granar un poco lo de la inteligencia artificial para ver que no es tan grave, no es tan fiero el león como lo pintan. Ni es tan grande la capacidad de los manipuladores para generar una inteligencia que sea más inteligente que el ser humano. Tampoco son tan inteligentes estos científicos, son muy obvios y muy evidentes. Y ya hay que dejar viene el lobo, ahora la inteligencia artificial, ahora viene Skynet, te va a manipular y todos vamos a vivir en una simulación y te va a robar el alma y todo, y no vas a saber reconocer una persona de un clon. Bueno, no.
Mientras no seas imbécil, claro, si te vuelves imbécil probablemente no puedas reconocer a una persona de un clon, pero si no, probablemente sí. Si te vuelves imbécil puede que te enamores de una muñeca inflable, tal y como va el mundo, pero bueno, eso ya es responsabilidad tuya, no tanto de la inteligencia artificial. Bueno, y para ser justa en este abordaje de la inteligencia artificial, decidí preguntarle a ChatGPT, le hice la siguiente pregunta. Dame, basándote en múltiples estudios, tanto filosóficos como científicos, una definición sobre la inteligencia humana que abarque sus valores morales, espirituales y sociales. A ver qué me dice ChatGPT. La inteligencia humana es un concepto multifacético que va más allá de la mera capacidad cognitiva y abarca dimensiones morales, espirituales y sociales. Basándonos en una variedad de estudios filosóficos y científicos, podemos definir la inteligencia humana de la siguiente manera. La inteligencia humana es la capacidad integral de un individuo para comprender, procesar y aplicar el conocimiento de manera ética y responsable en su interacción con el mundo que le rodea. Esta capacidad no se limita únicamente a la adquisición de información o habilidades técnicas, sino que también implica un profundo entendimiento de los valores morales, espirituales y sociales que guían su comportamiento y sus decisiones. La inteligencia humana se manifiesta en la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y en la elección deliberada de actuar de acuerdo con principios éticos fundamentales como la justicia, la laicidad y la compasión. Esto implica no solo conocer las normas y valores éticos, sino también internalizarlos y ponerlos en práctica en la vida diaria, mostrando empatía hacia los demás y buscando el bienestar común. En el ámbito espiritual, la inteligencia humana se relaciona con la capacidad de reflexionar sobre el propósito y el significado de la vida, así como de desarrollar una conexión consciente con algo más grande que uno mismo, ya sea a través de la religión, la filosofía o la exploración interior. Esta dimensión espiritual de la inteligencia implica cultivar la sabiduría, la humildad y la búsqueda de la verdad trascendente, reconociendo la interconexión de todas las formas de vida y el papel del individuo en el cosmos. En el plano social, la inteligencia humana se refleja en la capacidad de relacionarse de manera armoniosa y constructiva con los demás, mostrando habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Esto implica reconocer y respetar la diversidad cultural, valorar la igualdad de derechos y oportunidades. Bueno, aquí nos metió la propaganda de la ONU, ¿no? En resumen, la inteligencia humana va más allá de la capacidad intelectual y engloba valores morales, espirituales y sociales que guían el comportamiento ético y la interacción armoniosa con el entorno. Bueno, pero entonces, para ser justa con el tema de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que la inteligencia no es una cuestión del todo material, o sea, no es un proceso solamente químico cerebral, ¿no? Sino abarca toda una serie de consideraciones que solamente abarcan químico cerebral, ¿no? Sino abarca toda una serie de consideraciones que ocupan gran espacio en el plano de lo espiritual, de lo no inmaterial, de lo metafísico. Entonces, ya desde ahí nos podemos dar cuenta de que inteligencia artificial quizá podría ser un oxímoron, o sea, una frase que se contradice a sí misma, que no podría existir una inteligencia artificial, podría ser así tal y como se concibe lo que significa la inteligencia en el espíritu humano. Entonces, bueno, está interesante saber eso a la hora de tomar postura ante lo que se denomina inteligencia artificial. Además, investigando sobre el tema, me di cuenta que una de las primeras programadoras de algoritmos, o creadoras de algoritmos, Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, o sea, una poeta matemática, fue una de las primeras en crear algoritmos. Entonces, la inteligencia artificial tiene una capacidad de seleccionar datos y de acumular datos y de hacer conexiones, pero le faltan otra serie de elementos que conforman lo que es la inteligencia humana. Sin embargo, no es tanto que a la inteligencia artificial le falten esos elementos como que al ser humano contemporáneo, al hombre contemporáneo, le están faltando esos elementos que constituyen su inteligencia humana.
O sea, nos distraen con que hay un peligro en una inteligencia artificial que nos va a superar y nos hacen no darnos cuenta de que hay una inteligencia humana que estamos perdiendo, que está siendo bombardeada, que está siendo manipulada, que está siendo pervertida por mentiras. Porque la inteligencia, al ser un tema de la mente, del aire, del espíritu, requiere un contacto, su contacto sublime, su Dios es la verdad. El Dios de la palabra es la verdad, o sea, es la máxima expresión de la palabra, es la verdad. La mentira es la putrefacción, la perversión del máximo valor de la palabra. Entonces, ya de por sí inteligencia artificial podría ser en sí mismo una contradicción. Podría no ser posible la inteligencia artificial como decir, bueno, el hombre artificial, hemos creado el hombre artificial, bueno, es un hombre. Permitiremos reducir la naturaleza humana a algo seguido por la frase super artificial. O sea, ahora las mujeres trans no quieren ser llamadas mujeres trans, pero si permitimos que a un valor del espíritu como la inteligencia se le llame artificial. ¿Se entiende el punto? Bueno, entonces he dicho que no es posible una inteligencia artificial, porque sería como un amor artificial, o sea, es una cosa que se deconstruye a sí misma, o sea, que se niega a sí misma, lo artificial, no es posible en el caso de la inteligencia. Vamos a decir que este fenómeno, esta cosa que llaman inteligencia artificial, es una cosa maravillosa para imágenes y para realizar archivos y para hacer estadísticas y para comparar cosas, y tiene una serie de aplicaciones. Es una herramienta muy potente para clasificaciones y para dibujo y para imágenes y para generación de imágenes y para generación de sonidos y es maravilloso, es muy divertida, yo lo he usado, es como el mismo placer que puedes sentir de usar un pincel y pintura al óleo o al acrílico, el óleo, leer la trementina y vaina, a después usar un pincel digital en Photoshop y tener acceso a 2.000 paletas y a 2.000 millones de pinceles. Es otro placer, un crecimiento de ese placer y de ese poder de las herramientas, ¿no? Entonces la inteligencia artificial al hacer dibujos así alucinantes, bueno, es como un pincel mágico. En ese sentido es maravillosa. Estos personajes que firmaron esta carta el año pasado pidiendo que se controle la inteligencia artificial porque qué miedo, viene Skynet, puede hacerle gran daño a la humanidad, te dicen una cuerda de sinvergüenza a los que le han hecho ya daño a la humanidad, te dicen que la inteligencia artificial le puede hacer mucho daño a la humanidad. Yo la veo como una herramienta, entonces una herramienta potente. Uno piensa en herramientas potentes, puede pensar en el fuego, ¿no? El fuego, pues tú puedes agarrar y incendiar un bosque o incendiar una casa, ¿no? Pues, o con un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta potente, puedes cortar cosas, puedes cortar carne, puedes tal. Pero cuando veía los peligros de los que acusaban a la inteligencia artificial, la peligrosidad que podía tener, porque alguien podía hacer una imagen y engañar a otro país completo y provocar una guerra nuclear, ¿no? Porque un niño en sí, o sea, te vendían el peligro de la inteligencia artificial en estos términos. Un niño metido en un cuarto podía crear una guerra entre Pakistán y la India nuclear. Y bueno, ahí ladillado con la inteligencia artificial inventando imágenes falsas. Y por eso había que controlarla, por eso habría que controlar la inteligencia artificial. Entonces me imaginaba yo que un día hubieran descubierto el cuchillo y a gobiernos diciéndote hay que limitar el uso de los cuchillos porque imagínate que alguien corte a otra persona o mate a alguien. Hombre, pasará con las herramientas, pasa que se utilizan en muchos niveles. Pero que estos tipos estén preocupados me parece hasta como me pareció importante para fijarme en la inteligencia artificial, para fijarme en si es verdad que es tan peligrosa
o si puede ser una herramienta maravillosa para esta guerra comunicacional que tenemos con el poder. Y pienso, y también dejar de mirarla como la miran los cientificistas, a que le atribuyen una serie de cualidades metafísicas que no tiene, porque es una herramienta, igual que no tienen los robots. Hay una tendencia del cientificismo contemporáneo al carecer de dioses y de mitos y de religiosidad, al pretender esa carencia de religiosidad, siempre se están consolando con el transhumanismo y con los robots. Entonces le atribuyen a los robots sentimientos humanos, o sea, vuelven y le atribuyen a cosas como la inteligencia artificial, pues, un alma, una especie de alma cibernética gigantesca, Skynet malvada que podría ser, ¿no? Pero esto es atribuirle cualidades metafísicas a algo que es puramente material. Entonces, no tendría por qué el ser humano, teniendo estas dimensiones espirituales, o sea, el ser humano tiene cuerpo y tiene alma, a diferencia de una máquina que solo tiene cuerpo, solo es material, es una creación material, es un... O sea, esto se está creando desde el griego, desde el primero autómatas. Entonces la inteligencia artificial es un paso más alucinante en esa evolución de los autómatas y de la ficción y de la capacidad ficcional que tiene el ser humano, que inventó el cine. Bueno, esto es maravilloso. Yo no lo veo como un peligro, puedo creer que va a ser una revolución en el arte. Todo lo que sea hermoso yo no lo veo tan peligroso como la fealdad, como la estupidez, la estupidez artificial que sí se está repartiendo, que se reparte a través de estas ideologías pop, que se reparte a través de los medios de comunicación y de noticias irrelevantes y estúpidas, que se reparte a través de valores de los woke, que son valores estúpidos, lo que te molesta cuando tú ves una marcha de estas o ves una entrevista con uno de estos personajes, sobre todo es la estupidez en sus argumentaciones, una enorme estupidez, una enorme ignorancia, una enorme alienación. Es lo que preocupa, porque es muy evidente, es muy irracional. A ver, fírmalo, por favor. No, es que me dice fírmalo y me está faltando respeto a los pronombres. Eso tampoco es grosería. Sí es grosería. Sí es grosería. Tú llegaste porque le estoy diciendo que soy una mujer trans. No, y no me diga agresivo. No me diga agresivo porque me pone más violenta. Yo no voy a hablar como tú quieres que hable. Es que no se trata. Le hablo a todos mis clientes. Yo no. Le hablo a todos mis clientes agresivos. Es que está haciendo una falta de respeto. Bueno. Está haciendo una falta de respeto porque me está diciendo él y yo le estoy diciendo. No, yo le estoy diciendo que yo no soy él, que mis pronombres son ella, que soy una mujer trans. Y esto no es un chiste, no es una broma. Aunque no te importa decir. No. Entonces, les pido su ayuda, les pido toda su atención, taguen a quien tenga que taguear, pero no es posible que tengamos que vivir estas cosas solo por, ya sabes, fui por un servicio y yo le pagué con anticipación la mitad del dinero y yo le iba a pagar el resto y se pone así. Y es lo que preocupa, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, antes de temerle a la inteligencia artificial, temerle a esta estupidez artificial que se riega a través de los medios y que a mí me recuerdan a los monstruos de la revolución cultural china de Mao, que creó entre los adolescentes unos monstruitos que atacaron gente. Esto es muy típico de los sistemas comunistas, crear grupos zombificados sociales a través de crisis y shocks permanentes y problemas, ¿no? Entonces creo que la cultura más bien no de la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo, sino a la estupidez artificial que crea la cultura de zombies. Los zombies son gente carente de inteligencia, han perdido sus cualidades para entender lo que está bien, lo que está mal, para preguntarse su lugar en el cosmos, para una serie de reflexiones, y solo actúan por motivaciones muy básicas y muy elementales, emocionales, disparadas a través de los medios de comunicación, que dejan en evidencia una alienación, una falta de inteligencia terrible, que es lo que aterroriza de estos grupos que uno ve cada día expandirse, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, sino a la estupidez artificial.
inteligencia sistemática, del shock sistemático sobre todas las poblaciones del mundo, cuyo movimiento, porque la entropía genera entropía, es inevitablemente hacia un mayor caos y hacia una disolución, porque ese es el movimiento histórico que estamos viviendo. Y esto puede ser positivo en el sentido de que, a pesar de que los manipuladores estadísticos quisieran prever cómo pueden conducir a la sociedad, ciertamente estos manipuladores querrían determinar estadísticamente o a través de la inteligencia artificial los movimientos de esa masa y manipularla, pero el pensamiento y el espíritu humano es infinito. Entonces es ahí donde escapa de esa ingeniería social y de ese intento de manipulación por parte de la inteligencia artificial. Por eso no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, a pesar de que nos censura, a pesar de que te cambia las palabras, a pesar de que te prohíbe poner cosas, no se puede hablar de ciertas cosas. Yo hago prompts para hacer dibujos y no puedo poner ciertas cosas, tengo que estar cortando cosas. O sea, la censura está disparada en esta época. Sin embargo, y apoyada por la inteligencia artificial, sin embargo, el espíritu humano es infinito, es indeterminado, es aleatorio. Mágicamente aleatorio, no conduce al caos necesariamente. El caos quizás es lo contrario del espíritu humano. Direct human